Hola a todos, bienvenidos a mi canal Temas de Ingeniería. Hoy les traigo cómo realizar un balance de potencias en un circuito de corriente alterna. El siguiente circuito está compuesto por dos resistencias, un inductor, un capacitor y dos fuentes de tensión, una dependiente y otra independiente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no podemos trabajar con los valores del inductor y del capacitor, tenemos que convertirlos en impedancias. La impedancia capacitiva se calcula 1 sobre el producto de J con la capacitancia y con la frecuencia angular. La frecuencia angular es el número que acompaña a la T en el dato del valor de la fuente de tensión independiente. La impedancia inductiva es igual a J por frecuencia angular por el inductor. El valor de la fuente de tensión independiente está en función del tiempo, eso significa que está en su máximo valor, por lo que hay que llevarla a su valor eficaz para poder realizar el balance de potencias. Primero la ponemos en su forma polar, que sería 10 ángulo 50, luego se divide entre raíz de 2 y nos da el valor eficaz de dicha fuente. Una vez concluido estos pasos procedemos a realizar el trazado de nuestras corrientes de mallas. Recordad que las corrientes de mallas no son corrientes reales, son solo una herramienta que usamos para hallar las corrientes que de verdad circulan por las ramas de nuestro circuito. Una vez aclarado esto podemos seguir. Si se fijan en el circuito trazamos las corrientes de malla de tal forma que la corriente 1 sea igual a la corriente de malla 1, la corriente 2 es igual a la corriente de malla 1, menos la corriente de malla 2. Porque cuando por una rama circulan dos corrientes de malla, la corriente real que circula por dicha rama es igual a la diferencia de las corrientes de mallas que circulan por allí, y la corriente 3 va a ser igual a la corriente de malla 2. Aclarado esto, podemos empezar a formar nuestras ecuaciones. Empezaremos por la fuente de tensión independiente, que si seguimos el curso de la malla dicha tensión se pone negativa, ya que entramos por el signo negativo, más corriente de malla 1 por R1, más impedancia inductiva que multiplica la corriente de malla 1, menos la corriente de malla 2. Cuando por una misma impedancia circulan dos corrientes de malla, el voltaje en dicha impedancia va a ser igual a esta impedancia que multiplica a la diferencia que existe entre las corrientes de malla que por ahí circulan. Se pone positiva la corriente de malla de la malla en que se esté trabajando y negativa la de la otra malla, en este caso sería corriente de malla 1 menos corriente de malla 2. Aclarado esto, sigamos haciendo nuestra ecuación. Más el voltaje que existe en la fuente dependiente, que es 2 veces el voltaje de R1. El voltaje de R1 es igual a la corriente 1 por la R1, pero estamos trabajando en función de las corrientes de mallas. Y dijimos que la corriente 1 es igual a la corriente de malla 1, por tanto el voltaje en la fuente dependiente es 2 por corriente de malla 1 por R1. Sustituimos esto en nuestra ecuación. Y luego agrupamos términos semejantes. Todo lo que acompaña a la corriente de malla 1 se pone en un paréntesis y se multiplica por la corriente de malla 1. Y lo mismo se hace con la corriente de malla 2 y pasamos el valor de la fuente independiente para el miembro derecho de la ecuación. Y ya podemos pasar para la ecuación de la malla 2. Empezaremos por la fuente de tensión dependiente. Al entrar por el signo menos se pone negativa. Más impedancia inductiva que multiplica a la diferencia entre la corriente de malla 2 y la corriente de malla 1. Más corriente de malla 2 por impedancia capacitiva, más corriente de malla 2 por R2 igual a 0. Sustituimos el valor de la fuente de tensión dependiente en la ecuación 2 y agrupamos términos semejantes. Ya obtenidas las dos ecuaciones, sustituimos los valores que tenemos en ella y procedemos a resolverla por el método de Gauss. Para resolver dicho método necesitamos hallar tres determinantes: determinante general, determinante de X y determinante de Y. Una vez obtenidos, para hallar la corriente de malla 1 dividimos determinante de X entre determinante general, y para hallar la corriente de malla 2 dividimos el determinante de Y entre el determinante general. Para hallar el determinante general usamos los números que acompañan a la corriente de malla 1 y los que acompañan a la corriente de malla 2 en ambas ecuaciones. Para hallar el determinante de X usamos los términos independientes ya situado en el miembro derecho de la ecuación y lo que acompaña a la corriente de malla 2 en ambas ecuaciones.
Luego, para hallar el determinante de Y, usamos lo que acompaña a la corriente de malla 1 y al término independiente ya ubicado en el miembro derecho de la ecuación. En la imagen se los muestro con colores para que lo puedan entender mejor. Ya, una vez armadas nuestras matrices, podemos resolverlas, simplemente se multiplica cruzado y se resta. Una vez hallados los tres determinantes, utilizamos las ecuaciones que hablamos con anterioridad para obtener las corrientes de mallas, y una vez obtenidas las corrientes de mallas tenemos las corrientes reales. Ya con las corrientes podemos empezar a calcular las potencias. Empezaremos por las potencias activas consumidas en las resistencias. Dicho sea de paso, las resistencias no poseen potencia reactiva, y los capacitores e inductores no poseen potencia activa. Bueno, sigamos. La potencia disipada en la R1 es igual al módulo de la corriente que circula por dicha resistencia, elevado a la 2 multiplicado por R1. Las potencias activas se dan en watts. La potencia activa disipada en R2 es igual al módulo de la corriente que circula por dicha resistencia elevado a la 2 por R2. Luego la potencia activa total consumida se calcula sumando las potencias de cada resistencia del circuito. Ahora calculemos las potencias reactivas en el capacitor y en el inductor. La potencia reactiva en el inductor es igual al módulo de la corriente que circula por él, elevada a la 2 por la reactancia inductiva, y la potencia reactiva en el capacitor es igual al módulo de la corriente que circula por este, elevada a la 2 por la reactancia capacitiva. La reactancia no es más que el número que acompaña a la J en cada impedancia. Dicho número siempre se toma positivo. Ahora, para saber la potencia reactiva total en la carga, se resta la potencia reactiva en el inductor menos la potencia reactiva en el capacitor. Esta potencia se da en volt-ampere reactivo. Ahora pasamos a calcular la potencia aparente compleja en las fuentes. Vamos a empezar por la fuente independiente. Como se pueden fijar en la figura, el voltaje de dicha fuente va en sentido contrario a la corriente que circula a través de ella, por lo tanto en la fórmula se pone el signo menos delante. Por ejemplo, aquí sería menos el valor de dicha fuente por la conjugada de la corriente que circula por ella. La conjugada de un número complejo es el mismo número, pero a la parte imaginaria se le cambia el signo. Eso es en caso de que esté en su forma binómica. Si está en forma polar, se la cambia el signo al ángulo. Ahora pasemos a la fuente dependiente. En este caso la corriente y el voltaje tienen el mismo sentido, por lo que la fórmula se mantiene con el signo positivo. Luego, para hallar la potencia aparente compleja total, se suman las dos. La potencia aparente compleja es igual a la potencia activa más la potencia reactiva multiplicada por J. Por eso al hallar la potencia aparente compleja total generada, estamos obteniendo a la vez la activa y la reactiva generada. Ya con estos datos podemos proceder a la comprobación del balance de potencias, que dice que la potencia consumida tiene que ser igual a la generada. Como pueden comprobar, la suma de las potencias consumidas y generadas dan valores muy aproximados a cero. Si usan más números después de la coma, más aproximado a cero será el resultado.